Vamos a tener ciertas fórmulas en este tema, en el cual directamente el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a tener básicamente cuatro o cinco, mejor dicho, cinco componentes principales. Vamos a hablar nosotros de la velocidad. Nosotros recordamos de que en el MRU teníamos por conceptos principales a la velocidad, a la distancia y el tiempo, ¿cierto? Relacionados por esta famosa fórmula. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. O si quieres, también todo un triangulito inclusive teníamos, ¿no? Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿vamos a tener la distancia? Sí. Vamos a tener dos velocidades. Una velocidad del inicio y una velocidad del final. También vamos a tener el tiempo. Y además va a aparecer el concepto de aceleración. Por eso es que nosotros vamos a tener estos cuatro conceptos, ¿no? Distancia ya lo conocemos, las dos velocidades, bueno, como velocidad, tiempo y aceleración. Ahora, vamos a tener ciertas condiciones en los problemas en los cuales vamos a tener que utilizar todas estas fórmulas de acá. El uso de las fórmulas depende de qué dato tengamos. Por eso, en los problemas del MRV es fundamental que tú sepas diferenciar qué datos tienes y qué datos te faltan y qué datos no son mencionados. No te olvides, son estos cinco datos de los cuales vamos a hablar. En casi todos los problemas va a haber uno de los que no se va a hablar. Por ejemplo, no hablaré de velocidad final. ¿Qué pasa si no hablo de velocidad final? Entonces uso esta fórmula, porque no aparece velocidad final. Si no hablo del tiempo, ¿qué fórmula usaría? Usaría esta fórmula, la de aquí. ¿Ok? Eso es lo que vamos a reconocer el día de hoy con estos problemas. Vayan con el primero. Miren. Dato. Rápidamente, es muy fácil identificar los datos. Tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia. ¿De qué cosa no hablamos? No te olvides que tenemos cinco elementos. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco elementos. Y aquí hay cuatro. ¿De quién no hablamos? No estamos hablando para nada de la aceleración. Como yo no hablo de la aceleración para nada, voy y directamente uso esta formulita. Ya no me complico. La distancia es igual al promedio, velocidad final más velocidad inicial entre 2, la semisuma si quieres, por el tiempo. Nada más. Hacemos eso y acabó el problema. Semisuma de las dos velocidades, 3 más 17, 20. Entre 2, 20 entre 2, 10. 10 por el tiempo, 30. Respuesta, 30. Eso es todo. Es un problema muy rápido, siempre y cuando tú sepas identificar los datos. Otra vez, los datos. Este y este. Cuatro datos. No hablamos de la aceleración. Como no hablamos de la aceleración, voy directamente a la segunda fórmula. Me dice distancia igual a la suma de las dos velocidades entre 2. Suma las dos velocidades. 3 más 17, 20. 20 entre 2, 10. Por el tiempo. Tiempo, 3. 10 por 3, 30. Acabó. Muy bien. Parecido, vamos a hacer el siguiente problema. En el siguiente problema tenemos un gráfico. Del gráfico yo tengo que identificar qué cuatro elementos hay. Vayamos a subrayarlos. Primer dato, velocidad inicial 0, ya está. Velocidad final no la conozco, ya está. Distancia, ya está. Tiempo, ya está. Otra vez los cuatro elementos, la misma fórmula, pero aquí no puedo sumar porque no tengo este valor, pero sí tengo el valor de la distancia. Reemplazamos, mira, por acá. Distancia, 30, ¿cierto? 30 es igual a la semisuma. 0, 0, más b, las dos velocidades, 0 y b, entre 2 por el tiempo, 4. ¿Se puede resolver esto? Claro que sí, ¿cierto? Una ecuación muy sencilla. Mitad, mitad, me queda aquí 2. Este 2 que está multiplicando va al otro lado dividir. 30 entre 2, 15. Entonces 15 es 0 más b, 0 más b es b. Acabó el problema, muy rápido. Solamente es nosotros reconocer qué valores tenemos, qué fórmula podemos utilizar, y eso sería básicamente todo para el problema. Listo, metros por segundo, ¿no? Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema tengo más elementos, ¿no? Porque cuando tenga, o sea, un gráfico de este estilo, mira, inclusive ni siquiera el gráfico está, o sea, el gráfico ya está resuelto. El gráfico, técnicamente nosotros tenemos que hacer este gráfico. El gráfico no es un dato.
Vamos a leer un poquito el problema, ¿ya? MRU tiene una rapidez inicial. Tiene una rapidez inicial de 20, ¿ya? Vamos a hacer el gráfico aquí al costadito nosotros para que veas cómo vamos a ir nosotros elaborando el gráfico. Vamos oración por oración o enunciado por enunciado. Tiene una rapidez inicial de 20. O sea, tú dices por acá 20. 20 arranca con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Ahí está nuestra pelotita o nuestro móvil. Después de 10 segundos, pasa 10 segundos, plan, pasa 10 segundos. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestra pelotita? Su rapidez es 60. Bueno, yo inclusive ahí nomás, ahí automáticamente puedo calcular la aceleración, ¿cierto? Automáticamente. ¿Por qué? Porque tengo uno, 2, 3 y el cuarto dato, que es la pregunta, es la aceleración. No hablamos de distancia, entonces, ¿qué fórmula es la primera? No aparece la distancia primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Aquí está, ¿no? Vamos a copiarlo acá, ¿ya? Para no estar copiándolo, venga por acá. Viene por acá y tenemos a nuestra formulita por aquí. Vamos a esperarlo por acá. Mira, velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y eso es lo que vamos a usar en en esta pequeña parte. ¿Cuánto vale la velocidad final? 60. Velocidad inicial, 20. Aceleración es lo que no conozco. Tiempo, 10. Listo. El 20 pasa a restar, 60 menos 20, 40. 40 es igual a A por 10. 40 es igual a A por 10. El 10 va a dividir, por lo tanto la aceleración es igual a 4 metros por segundo y ya está. Bueno, metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración rápidamente. Ahora, ¿cuál es el modo de la aceleración del móvil y la distancia que recorre 2 segundos después? Me dice a mí, ¿sabes qué? 2 segundos después, ¿qué va a pasar? No lo sé. Solo sé que hay 2 segundos después. Me dicen, la aceleración se supone que se tiene que mantener, porque se supone que es el mismo movimiento, no ha cambiado. Si fuese una aceleración variable, ya no sería uniformemente variado, ¿ok? Entonces la aceleración es la misma. Ahora, la pregunta es, ¿qué distancia recorre? Ahora, acá, esto que quiero que entiendas muy bien, esto se transforma en un nuevo movimiento. El movimiento que voy a analizar es esta zona de acá. Aquí la velocidad inicial va a ser 60. El tiempo, 2 segundos. La aceleración, 4, porque es la misma de acá, 4. Y lo que me preguntan es la distancia. ¿Qué cosa no tengo de dato? No tengo la velocidad final. No hablamos de la velocidad final para nada. Como no hablamos de la velocidad final para nada, la fórmula a usar es esta de acá. Agarramos, copiamos, y vamos por acá. A ver, vamos a llevarlo por acá. Vamos a usar esta formulita. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial. Ah, perdón. No tenemos la velocidad final. La velocidad final sería esta de acá, ¿no? Sería esta de acá. En donde no aparece la velocidad final, ¿no? Listo. Aquí en la tercera no aparece la velocidad final. Vamos a reemplazar el valor para hacerlo con cuidado. Por acá. Distancia. Velocidad inicial. 60. Tiempo. 2 segundos. Más aceleración. 4. Tiempo. 2 segundos al cuadrado entre 2. Calculamos un poquito. 4, 2 al cuadrado 4, 4 por 4, 16, 16 entre 2, 8. 120, 60 por 2, 120, 120 más 8, 128 metros y eso es todo. ¿Ok? Ahí está, 128 metros y listo. No hay mucho más que hacer ahí. Inclusive aquí ellos han hecho dos veces fórmula, han hecho una y dos. Nosotros hemos ido directo usando una única fórmula. ¿Por qué? ¿Puedes usar dos fórmulas? Sí.
pero es más rápido usar directo esta fórmula, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicieron hallar la velocidad final y luego usaron la otra fórmula. Aquí directo hemos calculado, como tú prefieras. Vayamos con los dos siguientes problemas. Son los dos siguientes. Tenemos, un móvil se desplaza con un MRU, calcular la distancia. Lo único que tienes que identificar es que aquí no hay velocidad final. Como no hay, ya la teníamos hace un ratito, esta de acá, ¿no? Donde no hay velocidad final es esta de acá. Me piden a mí calcular la distancia. Fácil. Identificación de fórmulas, no hay mucho que hacer ahí. Reemplacemos el valor nada más y acabó nuestro problema. ¿Qué tenemos por acá? Velocidad inicial, 3. Tiempo, 6. Más aceleración, 4. Tiempo, 6 al cuadrado entre 2. Operamos un poquito. 6 al cuadrado, 36. 4 entre 2, 2. 36 por 2, 72. Esto vale 72. Por acá, 3 por 6, 18. 18 más 72, 90, ¿no? 90 metros. Esa es la respuesta. Vamos con el problema final. Me dicen, si los cuerpos se dirigen a un encuentro, calcular el tiempo que se encuentran. Esto de aquí tiene una formulita adicional. La fórmula es la que es esta de aquí. Solamente vamos a tener que ver dos veces el doble de la distancia entre la suma de las aceleraciones. Ese es el tiempo de encuentro cuando tengamos un movimiento acelerado. Bueno, reemplacemos directamente. En este caso, veamos, doble de la distancia. La distancia, 14, la distancia que los separa, 2 por 14. Entre la suma de las aceleraciones, 5, 2 y 5, 2 más 5, ¿no? Y la raíz cuadrada de eso. ¿Listo? 2 más 5, 7. Puedo sacar séptima. Séptima acá, séptima acá. 14 entre 7, 2. 2 por 2, 4. Raíz de 4, 2. El tiempo de encuentro, 2 segundos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.